Y es algo tan bonito porque las mujeres son diligentes, pero los hombres también, ya vamos a mirar. Y es algo tan bonito el poder mirar cómo las mujeres prepararon ungüentos y se fueron. Pero mientras iban en el camino, ellas iban pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es una gran piedra que está colocada en el sepulcro del Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos la podrá quitar? Pero entre esos que iban, cuando comenzó un fuerte terremoto, ¿se imagina cómo sería ese terremoto tan fuerte? Que la piedra se movió y fue un ángel que la movió. Y creo que el estruendo también fue porque el ángel cayó, se asentó en ese lugar. Y los soldados que habían sido pagados para que cuidaran el cuerpo del Señor, para que no se argumentaran diciendo que resucitó. Entonces ellos dicen que cayeron como muertos. Y las mujeres, a pesar del terremoto y todo, estaban bien paraditas. Y el ángel les dijo, no tengan miedo ustedes, porque yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús. Él ha resucitado. Vayan y digan a sus seguidores que Jesús ha resucitado. Y Él les espera allá en Galilea. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo tan bonito el poder mirar que después dice que se le apareció a María Magdalena, de la cual sacó 10, ¿cuántos espíritus sacó? ¿Cuántos? 7, casi digo 10. 7 demonios, ¿verdad? Y ella también fue para mirar a Jesús. Y ella se puso a llorar porque cuando ella llegó ya no lo encontró. Y cuando ella iba caminando, escuchó la voz y ella pensó que era del hortelano, del que cuidaba el cementerio. Pero sin embargo, cuando ella escuchó María, reconoció la voz del Señor y regresó para verlo. Y dijo, Raboní, y quiso abrazarlo. Dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Es algo tan bonito el poder mirar esa diligencia de las mujeres, ese amor que le tenían al Señor. Y hoy en esta tarde quiero compartirles el suceso más grandioso de la historia. Quedó marcado en la historia. Es algo tan hermoso lo que nos ha acontecido en nuestra vida. Él resucitó. Y Él ha resucitado en nuestras vidas también. Y eso vamos a mirar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Si miran, por favor, los que van a poner en Nueva Versión Internacional todas las lecturas, por favor. Dice así la palabra del Señor. En 1 Corintios 15, 12. Pero dígame lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo.
Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, y todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Por esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como primicias de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos que tú nos des la gracia para poder entenderla y que tú traigas esa fe a nuestro corazón para amarte mucho más, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba mirando respecto, Cristo resucitó de los muertos. Muchos de aquellos que vieron a Cristo después de su resurrección han sido testigos de la realidad de este acontecimiento significativo. Estaban dispuestos a aferrarse a su testimonio, aun cuando eran amenazados de muerte. O sea, los primeros cristianos, aunque fueron amenazados de muerte, ellos estuvieron decididos aún a dar su vida por Jesucristo, porque ellos tenían esa certeza de que su Salvador había resucitado. Vamos a mirar la resurrección de Cristo. Asegura al creyente de que el Señor Jesús ha sido aprobado de Dios como el Redentor del hombre. ¿Qué quiere decir el Redentor del hombre? El Salvador. Cuando nos encontramos en una angustia y llega una persona para salvarnos, decimos mi Redentor, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesús. Estábamos en peligro de muerte, ya no había salida para nosotros, pero sin embargo, Él por su resurrección es considerado como nuestro Redentor, nuestro Salvador. La realidad del perdón de nuestros pecados depende del hecho de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Porque Él resucitó, nosotros tenemos perdón de los pecados. La resurrección de Cristo declara al mundo que el cristianismo es único en la religión del mundo. Hay tantas religiones en el mundo, pero el Señor Jesucristo, o sea, el cristianismo, es el único que puede traernos salvación. Ni la misma religión evangélica. Muchos evangélicos que viven a medias se quedarán aquí cuando Cristo venga, porque la religión nos salva. El cristianismo en el Señor, el seguirlo a Cristo de verazmente, eso es lo que nos va a llevar con Él. Pero si vivimos a medias, no crea que se va a ir al cielo, porque hay que dejar esas medias tintas, ¿verdad? Y hay que levantarse y seguir al Señor de todo corazón. Y entonces la resurrección de Cristo declara al mundo que el cristianismo es único en la religión del mundo. Es lo único que nos puede llevar a la salvación. Y la resurrección de Cristo es una garantía para los creyentes respecto de la resurrección futura, cuando recibirán cuerpos glorificados. O sea, la resurrección del Señor Jesucristo es una garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Porque si Él no hubiera resucitado, pues nadie podría resucitar. La muerte, el mayor enemigo del hombre, será destruida finalmente por Jesucristo.
O sea, la muerte no tendrá más poder para poder tocar la vida de los que hemos creído en el Señor. Mientras estamos aquí en la tierra, la esperanza de la resurrección debe afectar nuestro comportamiento como creyentes. Debemos vivir como gente que sirve a un Cristo vivo. O sea, que Él es real. Entonces nosotros tenemos que dar evidencia. O sea, lo que vivimos, que demostremos que Jesucristo vive en nosotros y que Él es real. La resurrección del Señor Jesucristo proporciona la seguridad de que Dios ha aceptado la sangre derramada en el Calvario y que nos ha justificado o declarado justos. Mirando como en el Antiguo Testamento, que sacrificaban un cordero, un macho cabrío, unas palomas, que la harina, el aceite, todas esas cosas, es un montón de cosas que hay que hacer. Y solamente por el sacrificio de Jesucristo no tenemos ya más necesidad de hacer esos sacrificios que lo hacían en la antigüedad. ¿Cómo no podemos estar tan agradecidos al Señor? Porque también en la antigüedad, si no tenían el becerro, no tenían la ovejita para llevar, qué difícil, ¿verdad? Ahí con la culpabilidad podíamos vivir todo el tiempo, pero ahora ya no. Qué bendición. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Quién nos ha hecho justos a los ojos de Dios? Es el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? El enemigo como viviera solo atacándonos, acusándonos, ¿verdad? Pero es tan hermoso el poder mirar que el Señor nos hizo justos, nos santificó, nos perdonó. Bendito sea el Señor. Es también la garantía de que Dios completará su plan, de que nosotros también resucitaremos. O sea, vamos a resucitar. Cuando fallece un ser querido, uno llora, ¿verdad? A lo menos a mí me aconteció eso cuando falleció mi mamá. Y uno llora, pero como que no tuviéramos esperanza, ¿verdad? Pero qué lindo porque nos llega el consuelo de la palabra y nos muestra que habrá un día que volvamos a vernos. Nos vamos a volver a ver con nuestros seres queridos que tuvieron la esperanza en el Señor Jesucristo. Vamos a mirarlos, nos vamos a encontrar en ese día que el Señor venga, o cuando partamos, si nos adelantamos, ¿verdad? Ya, vamos a mirar, según las Escrituras, en 1 Corintios 15, versículo 1, dice así: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanece firme en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que haya creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. O sea, él afirma basándose en la Escritura, tal como dice la Escritura, tal como dice la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza por señalar: la resurrección del Señor Jesucristo no fue un hecho accidental,
fue la culminación de una secuencia de profundo significado, parte del Evangelio que nos trae salvación y sobre la cual nos fundamentamos. En primer lugar, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego dice, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea, no está basado en otra cosa, sino según las Escrituras. Jesús les enseñó a sus discípulos que había profecías respecto de su obra expiatoria. Y en Lucas capítulo 24, versículo 44, Él les enseña que está en la Biblia desde el mismo comienzo respecto de su resurrección. Dice Lucas 24, 44, entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y si nosotros comenzamos a mirar lo que dice la palabra en Levíticos, lo que habla la palabra en los salmos, es algo tan hermoso el poder mirar cómo está indicando respecto de la resurrección del Señor Jesucristo. Estaba mirando respecto de la vara de Aarón que reverdeció. Es un símbolo del Señor Jesucristo de que Él iba a resucitar. Porque una rama seca, ustedes saben la historia, ¿verdad? Porque había contienda respecto del servicio al Señor. Entonces les dijo Moisés, traiga cada tribu una vara seca, y la pusieron en el altar. Y es tremendo porque la rama que reverdezca es la persona que Dios ha escogido para el servicio. Así es que al otro día, cuando va Moisés, encuentra que la vara de Aarón había reverdecido, había hojas, había fruto, había flores, había reverdecido. Y eso es un símbolo de que Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo. Estaba mirando también en Salmos capítulo 16, versículo 9, dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Esto es también un salmo que habla de la resurrección del Señor Jesucristo. El Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es ahora del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. En este salmo también habla respecto de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a mirar, verificado por muchos testigos oculares. O sea, la resurrección del Señor Jesucristo, muchas personas lo pudieron ver. Y a lo mejor usted dice, yo también ahora, ¿verdad? Es tremendo porque eso es. Y vamos a mirar lo que dice en 1 Corintios, capítulo 5. Dice, lo vio Pedro y luego lo vio los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Y luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó
su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han recibido. En esta porción nosotros podemos mirar la verificación de muchos testigos que vieron al Señor Jesucristo después de que Él murió. Muchos en la actualidad negarían respecto del Señor Jesucristo que ha resucitado de entre los muertos. Pero esta resurrección mismo fue verificada por el testimonio de muchos testigos oculares. Y cuando nos habla de Cefas, es el nombre arameo de Pedro. Fue el primer discípulo en poder mirarlo al Señor Jesús. Según lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque cuando yo miro las escrituras, habla respecto que fueron las mujeres. Pero según este pasaje, nos dice que fue Pedro, el primero que lo vio al Señor. Y dice luego los discípulos y luego los demás discípulos que se les apareció. Y el Señor les demostró a ellos que no era un espíritu, porque como que ellos tenían temor y miedo. ¿Les ha pasado eso? Que cuando una persona ya muere y que se vuelve a levantar, como que susto, ¿verdad? Porque ya no es de este mundo. Como que es una persona que ya pasó y ahora que se levante es muy poco lo que se ha mirado. Pero cuando resucitó Lázaro, pues la gente se asombró y temerosos, con temor, con miedo, ¿verdad? Pero es tremendo porque aquí los discípulos se encontraban en las mismas circunstancias. No era que se sentían tan felices, sino con miedo, con temor, ¿ve? Porque pensaban que era un espíritu. Y el Señor les dijo, no soy un espíritu. Tienen algo de comer, y ellos tenían un pedazo de pescado asado, dice. Y le pasaron al Señor y Él se comió. Un espíritu no puede comer. Entonces Él les demostró que Él sí podía comer y Él había resucitado. En Hechos capítulo 1, versículo 3, Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con mucha prueba convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y después nos dice que se presentó a más de, tal vez esto habla respecto que tal vez fue en Galilea. Dice, a más de 500 hombres lo vieron. O sea, no fueron solamente los discípulos, sino dice, a más de 500 hermanos los vieron. Y el que argumenta dice, tal vez fue en Galilea que miraron a Jesús que había resucitado. Y ahora Pablo, él dice, Pablo dice, y después de 25 años más tarde, cuando Pablo les escribió a los corintios, que los corintios podían visitar a estas personas y verificar fácilmente lo que Pablo decía. O sea, después de que Jesús había resucitado, ya 25 años habían pasado. Y él les hablaba a los corintios respecto de esto, porque como que ellos tenían como esa duda de que Jesús no había resucitado. Pero él les dice a ellos, 25 años después
de que Jesús resucitó y fue llevado arriba a los cielos, él les está escribiendo a los corintios, porque parece que donde los corintios habían entrado como los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Entonces como que los habían contaminado diciéndoles que Jesús no había resucitado, pero en realidad Jesús sí resucitó. Dice la palabra también que el Señor Jesús se le apareció a su hermano Jacobo. Jacobo rechazó al Señor Jesucristo en su ministerio. Cuando Jesús estaba en el ministerio, Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. Recordemos que María, ella tuvo más hijos y era hijo de María y de José. Entonces podemos mirar en Juan capítulo 7, versículo 5, dice así: pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Ves? No creían en el Señor Jesucristo. Y en Marcos 3:21 dice: cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevarlo, está fuera de sí, decían. O sea, ¿por qué decían que el Señor estaba fuera de sí? Porque sanaba a los enfermos, porque predicaba la palabra. Entonces pensaban que estaba fuera de sí. Y fueron la familia, y me imagino que también ahí fue Jacobo. Y fue también para poder llevárselo a la casa, porque pensaban que estaba fuera de sí. Y vamos a mirar, más tarde Jacobo fue dirigente de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 21, versículo 18 dice: al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Entonces podemos mirar que aquí habla de los 500 hermanos que vieron al Señor Jesús, que posiblemente fue en Galilea. Nos habla también de Jacobo, el hermano del Señor, que también él podía, tal vez en el tiempo que Jesús estaba, como que su corazón se endureció. Pero cuando vieron que Jesús resucitó, pues la fe vino también sobre sus corazones y pudieron seguirlo al Señor. Y ahora le podemos ver a Jacobo como dirigente o como pastor de la iglesia de Jerusalén. Vamos a mirar, finalmente el Señor se le apareció a Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 3 dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y te dirá lo que debes hacer. El apóstol Pablo dice respecto de que se le apareció como un abortivo, o sea, como una persona que nació fuera de tiempo, o como una persona repulsiva, o sea, como no muy aceptada, ¿verdad? Nació como algo así, pero es tremendo porque él dice que se le apareció el Señor Jesucristo. Y si usted puede mirar respecto a cómo se le apareció el Señor Jesucristo a Pablo, tal vez usted pueda mirar cómo se le apareció el Señor Jesucristo a su vida. Porque así como, tal vez no fue tanto así como se le apareció a Pablo, que lo botó del caballo y ahí pues quedó ciego. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, mire, a lo menos yo no me puedo olvidar el día que me encontré con Jesús, el día que Él se reveló a mi vida. Y sé que usted también tiene marcado en su vida el día que Jesús también se reveló a su vida, ¿verdad? Porque eso que Él hizo en nuestras vidas nos hizo dejar todo para seguirlo a Él. A lo menos el día que Él habló a mi vida
y me dijo, lo que tú me cantas es una mentira. Y yo le dije, sí, Señor, no sé por qué estoy aquí, pero si tú puedes cambiarme, cámbiame. Lloré ese día. Lloré hasta cansarme y le di gracias al Señor. Y desde ese día Él marcó mi vida y no he podido dar un paso hacia atrás, volverme hacia atrás, sino el poder seguir al Señor. Entonces creo que todos podemos identificarnos que el Señor se ha revelado también a nuestras vidas. También nosotros lo conocemos, no con los ojos físicos, pero sí con los ojos espirituales. Podemos conocerlo al Señor y tenemos esa certeza y esa seguridad en nuestra vida de que Él viene pronto, de que Él nos ha salvado. Es que es una realidad. Él nos ha justificado del pecado, nos ha limpiado y ya no nos sentimos acusados, nos sentimos libres para poderlo amar y para poderlo seguir. Ahora podemos mirar hombres eminentes de la ciencia y de la jurisprudencia y de la filosofía defienden la resurrección de Cristo. O sea, es algo tremendo, ¿verdad? Porque Él ha marcado, no solamente en el mundo cristiano, sino también en el secular. Se marcó la historia. La importancia de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15:12 dice, pero dígame lo siguiente. Dando que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Es tremendo esto, el que podamos mirar. A pesar de todas estas pruebas, surgieron falsos maestros en Corinto. Pablo les había explicado y les había mostrado respecto de la resurrección del Señor Jesucristo. Cómo se les aparecieron a los discípulos, cómo se les aparecieron a Pedro, cómo se le apareció aún a él. Y es tremendo porque ni aún así los corintios como que habían dado tanto oído a estos que no creían en la resurrección. Jesucristo era verdadero hombre, tenía que serlo para ocupar nuestro lugar. Si Jesús no resucitó, la predicación del evangelio es vana, hueca y falsa, carente de significado y también nuestra fe. Y esto haría a Pablo y a los apóstoles falsos testigos de Dios. Todo aquello que creemos como cristianos depende de la realidad de la resurrección corporal de Jesucristo. Los predicadores de la iglesia primitiva recalcaban la verdadera resurrección. Ellos creían que Jesús había resucitado. Y cuánto más los que lo vieron con sus propios ojos. A ellos no les importó aún hasta dar su propia vida, porque habían visto al Señor. Ahora sí nosotros miramos el apóstol Pablo, lo que mirábamos ayer en el teatro, ¿verdad? Él dio su vida. Tal vez él no lo vio físicamente,
pero se le apareció a él en el camino. Y de muchos hombres de Dios en nuestro tiempo, también dieron su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se reveló también a sus vidas y no les importó el dar su vida por el Señor. La seguridad de nuestra esperanza. O sea, nosotros, yo no tengo duda, y yo creo que usted también no tiene duda de que el Señor es real, de que el Señor, lo que Él prometió, Él lo ha cumplido y lo va a cumplir lo que falta, y lo vamos a mirar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, terrible, ¿verdad? Los del mundo que no creen en el Señor, pues nos tendrían lástima. Pobrecitos ve estos. Pero no, porque nosotros sí creemos que esto fue realidad. El apóstol Pablo, finalmente, su argumento, vamos a mirar, dice así: si Jesús no resucitó, los creyentes que murieron en Cristo están en el infierno. Su esperanza fue falsa. Solo por Cristo que resucitó tenemos esperanza del cielo y de la resurrección. Solamente por Él vive, solamente porque Él vive, tenemos la seguridad de que nosotros también viviremos. O sea, solamente porque Él vive, nosotros también tenemos esa seguridad de que también vivimos por Él y viviremos, ¿verdad?, en la eternidad por Él. En Juan capítulo 14, versículo 9, dice así: Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Tremendo, ¿verdad? Porque el Señor mismo era el que estaba revelándose a ellos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 11, versículo 25, dice: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Cuando fue para resucitarlo a Lázaro, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos, si Él es la vida, Él es la resurrección, nuestro corazón está seguro, nuestra vida está segura en Él. Si en esta vida hemos alimentado una esperanza sin fundamento en Cristo, somos las personas más miserables, más dignas de lástima. La Biblia nos enseña que no tenemos derecho a una felicidad que no esté fundamentada en la justicia y la verdad. O sea, nosotros podemos mirar, esto está fundamentado en la justicia y en la verdad. Y cuando nos habla en el Salmo 1, nos habla respecto de la justicia y nos habla de la verdad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros podemos mirar, la palabra está basada en la justicia y la verdad. ¿Ve? No es que vivo como quiera, debo vivir como a Dios le agrada.
El creyente que busca la verdad y no los placeres, la bondad y no la satisfacción carnal, vivirá saturado de la paz y del gozo que le proporciona el Señor. O sea, una persona que busca a Dios vivirá saturado, quiere decir rebosando, ¿verdad? Que está lleno, completamente lleno de esa bendición de paz y de gozo que le proporciona el Señor. El Señor es el único que nos da esa paz y esa bendición de gozo, ¿verdad? El mundo no da, el dinero le da un ratito, pero después se va. Cualquier cosa que veamos aquí en la tierra es momentáneo, pero lo que el Señor nos ha dado, su paz, eso y su gozo, nadie lo puede arrebatar. Y aunque vengan pruebas, dificultades, usted puede darse cuenta que permanece la paz y permanece el gozo del Señor. Bendito sea Dios. El orden de la resurrección. La resurrección de Cristo y la nuestra. En 1 Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos murieron porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cuando miramos este pasaje respecto de la cosecha, o sea, cuando nos habla en el Antiguo Testamento respecto de la cosecha, era una celebración, una fiesta de la cosecha, y llevaban los primeros frutos. Y eso significa respecto, el primer fruto de la cosecha es el Señor Jesucristo. Y hablando respecto de la resurrección, el Señor Jesucristo es el primer fruto de la resurrección de los muertos. Y luego seremos nosotros, cuando el Señor venga. Cuando, gracias a Dios, podemos ser perturbados por los argumentos de los incrédulos. Podemos decir como Pablo: Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron. O sea, Él sí estuvo en la tumba. Podemos mirar 3 días lo que habla la palabra, pero después Él resucitó. Es las primicias. Lo primero, el fruto primero de lo que vendrá después. Porque después habrá una gran resurrección. Y esa gran resurrección seremos cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Si por Adán entró la muerte para toda la humanidad, pero por fe en Jesucristo entró la vida para todos los que creyeron en el Señor Jesucristo. Y en la Biblia el poder mirar símbolos respecto de la resurrección, de la resurrección. Y si nosotros miramos respecto de Lázaro, es como una simbología ya de la resurrección también. Y estaba mirando también cuando Noé fue salvado de las aguas. También es como una resurrección que hubo en ese tiempo. Cuando Abraham, el Señor lo llamó para que sacrificara a su hijo. Y cuando el Señor mismo le detuvo el cuchillo,
es como una resurrección que también la obtuvo para su hijo. Cuando Daniel fue salvo del foso de los leones, también es como una resurrección que hubo para él. Cuando estos 3 muchachos hebreos estuvieron también en el horno de fuego, nadie se podía escapar de ese horno de fuego, pero sin embargo fue como una resurrección también para ellos, porque ellos debían morir y acabarse ahí. Jesús es nuestra resurrección. Y qué bueno el que nosotros, esa fe que tenemos, debe ser alimentada cada día, porque tenemos esperanza en Él. Él es el primero de la resurrección, aunque estos otros son como simbologías. Pero qué importante es el poder mirar. Lo primero es el Señor que resucitó. Luego nosotros, dice la palabra, cuando el Señor venga con voz de trompeta y como arcángel de Dios, dice, ¿verdad? Y dice los muertos en Cristo, o sea, los que ya murieron y están en el sepulcro, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Ya Jesús resucitó, pero ahora está hablando de la resurrección de los hijos del Señor. Luego nosotros, dice, primero los que murieron irán al encuentro del Señor. Y también luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice que también iremos juntamente con ellos. Y dice que nos transformará con ese cuerpo glorificado que el Señor Jesús tiene. Y ese cuerpo glorificado significa que ya usted ni yo vamos a morir. Si nos toca morir, pues la paga del pecado es muerte, dice. Pero la resurrección que tendremos ya cuando venga el Señor, no volveremos a morir. Tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor. Ya no pasarán los años. Hay una gran esperanza para nosotros, para que nosotros seamos fieles y podamos seguir al Señor y no desmayemos como otros que no tienen esperanza, que dicen que viene y se demora y no llega. Y muchas veces el amor de muchos, dice, aún de los hijos, se enfriará. Pero ahí está, el Señor quiere que nosotros recordemos respecto de que el Señor viene pronto. Él nos ha dado su salvación, Él nos ha dado su fe. No lo hemos visto con nuestros ojos, pero lo conocemos al Señor. Sabemos quién es Él, porque nos ha justificado del pecado. Hemos podido mirar la paz, el gozo que Él nos ha dado, a pesar de que pasemos pruebas y dificultades, pero podemos mirar que son anticipos de la bendición del Señor y que Él no nos ha dejado, y todo gracias a su resurrección. Él vino aquí a la tierra, se identificó con el hombre, tuvo que hacerse como uno de nosotros y pagar el precio como uno de nosotros, porque fue gran dolor. Nosotros sentimos el dolor, ¿verdad? Pero como Dios, Él no hubiera sentido, se hubiera evitado, pero Él tuvo que pasar todo eso. Y todo, ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y qué bueno que nosotros en este día podamos recordar que el Señor Jesucristo resucitó. Él resucitó en mi vida, resucitó en su vida, y qué bendición, porque Él no está muerto. Él vive y Él puede hacer grandes cosas todavía para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Dele gracias al Señor, porque realmente, así como Saulo de Tarso, tal vez usted no era un perseguidor, yo no sé cómo lo encontró el Señor, pero también lo llamó y le dijo, ve a tal lugar y pues ahí te voy a decir lo que tienes que hacer.
Ahora está en ese lugar. ¿Y qué es lo que el Señor le está mandando a hacer? A poder hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y el poder decir que Jesús resucitó. Él no está muerto, Él vive. Y Él vive en nuestras vidas. Por eso nos ha transformado y nos ha cambiado. Cerrados sus ojos, dele gracias al Señor. Dígale cuánto le ama por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres las primicias, lo primero de la resurrección. Y esa es nuestra fe, la esperanza, Señor, aún de nuestros antepasados que fallecieron creyendo en ti que tú ya vienes, que ya tú vienes, pero ellos tuvieron que partir. Y te damos gracias, Señor, porque un día tú mismo vendrás, Señor, y resucitarás a los muertos que creyeron en ti. Y luego nosotros, los que vivimos, también iremos a tu encuentro, pero tú ya nos transformarás para eso, porque la Biblia dice que nos transformarás en un abrir y cerrar de ojos. Iremos al encuentro en las nubes a encontrarnos contigo, Señor. Te damos muchas gracias, porque esa fe, esa confianza está muy arraigada en nuestro corazón. Y hoy te damos gracias, Señor, porque sí nos has cambiado, porque sí nos has transformado. Has ido quitando lo que no te agrada de nuestras vidas y lo seguirás quitando, Señor. Todo eso es porque tú vives, Señor, porque tú vives, Señor. Te damos muchas gracias, que podamos hacer un compromiso de fidelidad y de amarte y de seguirte con todo el corazón, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres real. Veniste, Señor, a la tierra. Marcaste la historia, un antes y un después. Y te damos gracias, Señor, porque todo el que ha creído en ti, Señor, somos salvos, dice tu palabra. Y nos redimes para esa vida eterna, Señor, también que tú prometiste. Te fuiste a preparar un hogar, una casa para tus hijos, Señor. Y hoy te damos muchas gracias, agradecidos a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús.